cuales 25 de ellos están destinados a dar servicio preventivo y correctivo a las soluciones y equipos que vendemos. Entre nuestra línea de productos contamos con máquinas, sistemas de conteo para verificación, autenticación y clasificación de monedas y billetes. Estos son equipos diseñados específicamente para bancos. Sistemas de autoservicio para depósito de monedas y billetes. Sistemas de autoservicio para automatización de los puestos de cajas en los bancos. Sistemas de seguridad para destrucción y compactación de documentos confidenciales. Sistemas de compactación para tratamiento de desechos. Sistemas de transporte neumático para traslados de sangre y medicinas en hospitales. Iluminación solar para exteriores con postes de plástico reciclado. Con este tema del plástico reciclado nos dimos a la tarea de buscar la forma de no solo producir iluminación con el sol en las noches, sino también agregar algo más con el tema de los desechos que tanto afectan al mundo, sobre todo con temas de plástico. Hemos sembrado en el último año más de 300 postes con los desechos plásticos de 30,000 personas. Ahora en la página de Y con Instagram este tema nos hemos cambiado un poco la línea de nuestra empresa, buscando productos orientados al futuro. Y fue así como don Eric Sileski, un buen amigo, nos metió en este sueño del plasma. El agua que tomamos y el aire que respiramos sustentan la vida. Y con mucho agrado yo quiero presentarles el futuro hoy. Desde Costa Rica para el mundo, Plasma Innova. El plasma es el cuarto estado de la materia. El Sol, junto a las demás estrellas, los rayos y las auroras boreales, son parte del 99% del universo visible que se encuentra en ese estado. Por millones de años, el plasma ha sustentado la vida en nuestro planeta. Cada descarga de plasma en nuestra atmósfera acciona varios mecanismos que renuevan y purifican elementos vitales como el aire y el agua para la supervivencia de todos los seres vivos. Plasma Innova reproduce estos mecanismos de acción del plasma en sus dispositivos para la conservación, purificación y renovación del aire que respiramos, el agua que tomamos y las superficies sobre las que trabajamos. Ayudamos a nuestro planeta a mantener buenas condiciones para la conservación del medio ambiente. Queremos hacerte parte del futuro hoy. Queremos que seas parte de Plasma Innova. Aló. Buenas noches. Quiero agradecer nuevamente a la presencia de todos ustedes, el ratito que nos dan para poderles contar sobre nuestra empresa y los productos que hoy vamos a lanzar. No quiero dejar de agradecer a Dios, ¿verdad? A mi familia, por todo el apoyo que me han dado y nuevamente a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Esta primera lámina que tengo aquí se repite algunas veces a lo largo, una sola vez a lo largo de la presentación. Aquí quiero dejarles más bien como una reflexión, no como una pregunta. La próxima vez que veamos esta lámina va a ser una pregunta, en donde a veces necesitamos pensar, ¿verdad?, cómo podemos o cuándo tenemos una oportunidad de cambiar no solo las industrias, sino que el mundo como tal. Dejémoslo ahí como una reflexión, continuemos. En el mundo hay mucho activismo, ¿verdad?
decidido crear esta empresa, Dominó, ¿verdad?, que se dedica a la investigación y desarrollo de tecnologías de plasmas térmicos y no térmicos apoyados en dispositivos electrónicos. Nuestro equipo, ¿verdad?, es un grupo de jóvenes, yo soy la minoría, ¿verdad? Multidisciplinarios, en donde encontramos personas especialistas en mecatrónica, electrónica, computación, expertos en plasma, ¿verdad?, que nos han ayudado a conformar esta empresa. Una reseña muy breve. De hecho, la empresa es muy joven. En el 2016 decidimos iniciar este gran proyecto. ASA, que es nuestra, o Automatización Avanzada S.A., que es nuestra hermana mayor, la empresa orgullosamente es 100% costarricense, de capital costarricense, puso el capital semilla para iniciar este proyecto en el 2016, donde decidimos registrarla formalmente. En el 2017 ya teníamos algunos diseños de los primeros 5 dispositivos que queríamos lanzar al mercado. Eso fue a inicios. Lanzamos una primera producción del primer producto, que hoy se llama Sigo, significa brisa en Cabeca. Es un purificador de aire que se diferencia de todo lo que existe en el mercado en estos momentos. Lanzamos una primera producción, la llevamos al mercado a través de algunos distribuidores. EPA se llevó gran parte, digamos, de esos productos. El Instituto Tecnológico de Costa Rica compró 2 de los productos, no de los purificadores de aire, sino que de DIVA, que es un modificador de superficies. Ahorita vamos a hablar de eso un poco. El producto tuvo mucho éxito, gracias a Dios, y debido a ese éxito decidimos, debido a ese éxito y a todos a toda la retroalimentación que recibimos de los clientes, que mayormente eran de forma, porque en el fondo les dio resultado el dispositivo, decidimos hacer ese alto y hacer una reingeniería del producto. Y hoy en día, bueno, teníamos un producto que era completamente análogo. Hoy en día Sigua es un dispositivo que compite con cualquier dispositivo electrónico, que contiene Internet de las cosas, que contiene una aplicación desde la cual podemos administrar y manejar el dispositivo como tal. En el mismo 2017, y por ese producto llamado Sigua, CADESCO, o la Cámara Exportadora de Costa Rica, nos reconoció con el premio al producto más innovador de exportación por algunas pequeñas exportaciones que hicimos del producto. En el 2018 ganamos una serie de concursos de índole científico. Esos premios que nos dieron nos permitieron acercarnos a empresas multinacionales, Aerocom, Ologic. Aerocom es una empresa alemana que distribuye sistemas de transporte neumático. Ologic, una de las empresas más grandes del mundo en dispositivos médicos, y otros que nos permitieron complementar sus productos con nuestra tecnología. En el 2018 también decidimos certificarnos como Essential Costa Rica, tanto la empresa como todos los productos. Y en el 2019, hoy con ustedes, estamos lanzando este sueño, y adicionalmente hemos iniciado el proceso de patentización de varias de nuestras tecnologías. Ok, ahora sí, retomemos la pregunta, ¿verdad? Ya no como reflexión, sino que como pregunta. ¿Cada cuánto tenemos la oportunidad de cambiar una industria o el mundo? ¿Verdad? Ya dijimos que hay una serie de problemáticas, ¿verdad? Dentro de esas problemáticas, nuestros productos pretenden solucionar, ¿verdad?, desde la causa raíz de los problemas de los que vamos a hablar. El primero de ellos es los desechos municipales, y muy particularmente el plástico. Ya no hay donde ponerlo. Hablemos un poco de estadísticas. Por ejemplo, en estos 7 minutos que llevo conversando, se han producido 7 millones de botellas alrededor del mundo.
De esos 7 millones de botellas, únicamente 700.000 van a ser recicladas apropiadamente. Y hago una nota aquí, por un tiempo determinado, porque tarde o temprano el ciclo de vida del plástico, ¿verdad?, no va a permitir que se vuelva a reciclar la botella. Entonces, adivinen qué, ¿a dónde va a terminar esa botella? ¿Verdad? Bueno, veamos, revisemos un poco el ciclo de vida del plástico, ya que estamos hablando de eso. Es algo así, no sé si les estoy tapando a la gente de este lado, pero es algo así. Las fábricas, bueno, ahí ponemos que son semanas, pero ya les dije que son minutos, ¿verdad? Las fábricas fabrican millones y millones y millones, ¿verdad?, de botellas de plástico y otros sacos de plástico instantáneamente. Eso va, ¿verdad?, si estamos hablando de botellas de plástico, a los refrigeradores, donde el consumidor, desde que llega ahí hasta que lo toma y lo usa, ¿verdad?, ha traspasado otra semana. Si pensamos en esto, ¿verdad?, ya revisamos que de estos millones de botellas, única y exclusivamente el 10% se le va a dar un tratamiento apropiado, y ese tratamiento apropiado significa que va a los rellenos sanitarios, pero en los rellenos sanitarios ya no hay campo, ¿verdad? Ya no hay campo, simple y sencillamente ya las tierras ya no dan. Entonces, si no reciclamos ese 10%, ¿a dónde va a ir? Al mar, ¿cierto? Hoy en día hay una serie de islas de plástico alrededor del mundo. Solamente la isla que está en el Pacífico Norte ya alcanzó un tamaño mayor al de Francia en estos momentos. Así de mal estamos. Entonces, y lo peor de todo esto es que el plástico demora 400 años en descomponerse. O sea, ninguno de nosotros, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, ni allá sigan para allá contando, vamos a ver cuándo la botella que nos tomamos el día de hoy, ¿verdad?, o el día de ayer, se descomponga. Ahí van a estar. Entonces es una problemática bastante seria. En Plasma Innova hemos estado proponiendo una solución a eso, una solución tajante, y esa solución se llama la gasificación de desechos. La gasificación de desechos no es un concepto nuevo. Ya en la Segunda Guerra Mundial se gasificaban madera para producir combustible, para mover sus tanques, sus máquinas de guerra y todo eso. Lo que pasa es que lo hacían, ¿verdad?, de una forma inadecuada. Todavía se sigue haciendo, lo hacen por combustión, por pirólisis, y este proceso de gasificación es extremadamente nocivo para la naturaleza. Se producen una serie de furanos, alquitranes, que son nocivos, ¿verdad?, para la naturaleza. Nosotros estamos proponiendo hacer gasificación a través del plasma, que la gente confunde mucho con las tecnologías de incineración, combustión y todo eso, pero el plasma hace cosas más interesantes. El plasma lo que lleva a cabo es una descomposición de la materia en sus componentes básicos. Entonces hablemos un poco, tomemos el ejemplo de la botella. Una botella de plástico está compuesta de oxígeno, hidrógeno y carbono. Los fabricantes lo que hacen es que toman estos tres elementos y los unen y sale una botella de plástico. ¿Okay? La gasificación lo que hace es que toma esa botella de plástico y a temperaturas mayores de 1000 grados y hasta 10.000 grados vuelve a descomponer esos tres componentes. Entonces, fácilmente, como son componentes básicos, pueden ser reintegrados, ¿verdad?, a la atmósfera. O en el caso del hidrógeno, podemos extraer energía eléctrica, hidrógeno y otras cosas. Entonces, básicamente, así es como funciona. Tomamos el desecho, lo sometemos a un reactor de plasma y producimos algo que se llama syngas o gas sintético, el cual tiene varios derivados, el hidrógeno, la energía eléctrica y
como 45, hasta diésel y gasolina se puede generar a partir de zingas. En Plasma Innova, como nadie nos creía, hemos desarrollado un plan piloto, ¿verdad? Tenemos un gasificador con una capacidad de procesamiento de desechos, de cualquier tipo de desecho, de 1 tonelada diaria. Hemos hecho varios demos para probar el concepto. Aquí abajo se puede apreciar un poco algunas fotografías, ¿verdad?, de cómo se ve. Hemos procesado hasta Tetra Pak, que es otro de los cánceres del planeta, y hemos probado que efectivamente podemos generar ese syngas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos el desecho, utilizamos un gas, que perfectamente puede ser oxígeno, le aplicamos energía, lo pasamos por el proceso de gasificación y producimos syngas, y hay un pequeño residuo que es menos de un 5%, que es un material vitrificado, arena, si le quieren llamar, y pues, que se puede utilizar como agregados para la construcción. Se me ha olvidado decirles que pongamos atención a estos cuadritos de aquí, porque ahora al final vamos a hablar de ellos también. En todas las láminas salen de la tecnología de gasificación nosotros la pensamos para industria y desechos municipales. Por ende, es para procesar grandes cantidades, ¿verdad?, de desechos. Sin embargo, hace como 3 meses, un día que salí a correr en la noche, iba sediento a la casa y pasé a comprarme, para mi desdicha, porque me regañaron todo, una botella de agua, ¿verdad? Una de las chicas de mi casa me dijo: ¿por qué compras una botella de plástico? Y toda la regañada que siguió, ¿verdad? Me quedé pensando, ¿verdad?, que tenía razón, y que el problema de todo esto, ¿verdad?, de los desechos, no reside en que Bueno, aquí casi no. está en nuestras casas, realmente está en nuestras oficinas, no está en los botaderos, no está en la gente que tira al mar, y al final la basura sale de nuestras casas, de nuestras oficinas. Entonces me puse a pensar un poco sobre cómo podíamos atender esta necesidad, o cómo podemos atacar el problema desde la raíz, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, y propuse a la empresa continuar el desarrollo, ¿verdad?, del mecanismo de gasificación, pero esta vez achicándolo de tal forma que podamos, en un futuro muy cercano, aproximadamente en 6 meses, tener un gasificador en nuestra casa, ¿verdad? Porque entonces, imagínense qué bonito sería que yo responsablemente pueda hacer uso del plástico, ¿verdad?, porque es muy necesario. Pueda hacer el uso del plástico y darle un procesamiento adecuado en mi casa. Entonces ese desecho ya no va a salir de ahí, ¿verdad? Y además lo vamos a descomponer prácticamente instantáneamente. ¿Okay? Entonces en estos momentos estamos concretando las investigaciones para precisamente construir el gasificador para casas y el gasificador para comercio mediano, oficinas y este tipo de cosas. Y pues vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el desecho, usamos un gas o utilizamos el oxígeno, energía, y ahí mismo le damos procesamiento al desecho. Ok, bajo este nuevo panorama, ¿verdad?, la vida del plástico se vería así, ¿verdad?, en donde están los productores de plástico o PET, ¿verdad?, el consumidor, ya sin que lo regañen, ¿verdad?, para hacer uso de la botella, e instantáneamente, ya sea en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestra industria, ¿verdad?, podemos hacer un 100%, ¿verdad?, de reciclado adecuado de ese componente. Y la magia de todo esto es que se descompone instantáneamente, ya no va a estar ahí 400 años, ¿verdad?, afectando nuestra naturaleza. Ok, esa fue la primera problemática, ese es el primer dispositivo que tenemos en Plasma Innova. Hay otras 3 problemáticas
digamos, la contaminación del aire. Se esperaban que 4.5 millones de personas murieran debido a la contaminación del aire. Se dice también que el 90% de la población del planeta no tiene la calidad de aire que tienen las personas. Pero no nos quedemos ahí. Se estimaban que se iban a morir 4.5 millones de personas. Ya ese estudio se duplicó. Entonces, para este año, probablemente casi 9 millones de personas van a morir debido a que la calidad de aire que están respirando no es la más adecuada. Si a eso le agregamos una problemática súper moderna de un par de años para acá, ¿verdad? En donde prácticamente en Estados Unidos están prohibiendo el uso de los secamanos, porque dicen que el secamano toma todo el aire, todas las bacterias que están flotando en el aire, en el espacio del baño, ¿verdad? Recoge materia fecal también que está suspendida, la absorbe y nos la lanza a las manos. Entonces salimos con las manos súper secas, pero llenas de mucha contaminación, ¿verdad? Entonces, y eso es aire, es tratamiento de aire, ¿verdad? La problemática es tremenda, ya ustedes lo pueden ver ahí, hay un millón de noticias y un millón de noticias más que están por ahí que evidentemente no nos pagan acá. En México, por ejemplo, en China, por ejemplo, o sea, hay nubes completas de smog, ¿verdad? Presentes y que están matando personas. Nosotros, como les mencioné al inicio, desarrollamos SIGWA, que significa, bueno, brisa en Cabeca. Este es el modelo original, pero no nos quedamos ahí. Viendo esta problemática moderna, nosotros, bueno, les voy a describir un poco el SIGWA primero. El SIGWA, hay algunos productos en el mercado que son similares. Sin embargo, les puedo asegurar que no hay ninguno con un reactor de plasma lo suficientemente eficiente para poder llevar a cabo una esterilización del aire al 100%. Eso hace nuestro reactor y se ve así. Lo que tenemos aquí adentro del dispositivo se ve así. Es un reactor de plasma que abre un halo de plasma, ¿verdad? En donde logramos pasar el fluido y al otro extremo del proceso tenemos aire completamente limpio. Entonces, no nos quedamos con el modelo original, sino que viendo la problemática nueva, tomamos los reactores de plasma y se lo adaptamos a los secamanos. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Y con este nuevo producto en los baños, no solo nos vamos a sacar las manos, sino que vamos a esterilizar el ambiente del baño. Vamos a reducir el uso de papel, que eso es lo que están haciendo en Estados Unidos, quitan los secamanos, pero se ponen a gastar más papel. O sea, es irónico, igual estamos dañando la naturaleza, ¿verdad? No nos quedamos ahí. Este dispositivo solo cubría 15 metros cuadrados y debido al éxito a la retroalimentación que hemos tenido, decidimos crear un modelo nuevo llamado SIGWA Max que cubre hasta 120 metros cuadrados. La siguiente problemática, el agua. Esto es un problema más bien, ¿verdad? Desde hace muchos años ya sabemos que el agua está escaseando. En este mundo las 3/3 partes es agua, pero no potable. Cada vez hay menos y menos y menos y menos agua potable. Pero sí tenemos el líquido. ¿Cómo hacemos para agarrar ese montón de líquido y poder hacerlo potable? ¿Verdad? Sobre la problemática no les voy a hablar, porque ya todos la conocemos, ¿verdad? Y lo grave que es. En Plasma Innova desarrollamos un purificador de agua. Este dispositivo es único, esta tecnología es única en el mundo. No existe un purificador de agua a través de plasma, ni con los índices, ¿verdad?, de purificación que logramos. Es algo muy parecido, es un reactor muy parecido, es otro reactor de plasma, otra descarga diferente de plasma, en donde logramos pasar el fluido, en este caso el agua, ¿verdad?, y logramos un 100% de la purificación del agua también. La última problemática que queremos atacar
las superbacterias. Eso es un problema también muy contemporáneo, pero que ya en Costa Rica es muy palpable. Ya hemos tenido varias muertes en los hospitales, ¿verdad? Porque llega una persona, se somete a una cirugía, probablemente súper compleja, del corazón, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sale bien de la cirugía, lo pasan a una sala de espera, y en la sala de espera contrae una bacteria, y adivinen qué, se muere la persona, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los mecanismos convencionales de esterilización de superficies ya no son suficientes, las bacterias se aprenden. Entonces ya, como lo dijo la UCR, ¿verdad? Los hospitales alojan bacterias que ya no se pueden matar. Ahí dice que son difíciles, pero hay bacterias que ya ninguno de los antibióticos y químicos que les ponemos logra matarlas. La semana pasada, hace 2 semanas, inclusive me pareció que hubo otro muerto por esta razón. Nosotros hemos desarrollado este dispositivo, que es un esterilizador de superficies, con la ayuda de varios laboratorios nacionales, de empresas privadas. Probamos nuestro dispositivo, inclusive mandamos a traer bacterias que ya están erradicadas en Costa Rica para probar nuestra efectividad, y hemos logrado resultados en donde hay miles y miles de colonias, ¿verdad?, en una placa Petri, y posterior al tratamiento, ¿verdad?, con nuestro esterilizador de superficie se reducen a 0. Entonces, definitivamente este producto va a ayudar mucho al problema de las superbacterias. Les dije que nos acordáramos de algunos cuadritos que vimos por ahí, ¿verdad?, en su momento, porque me gusta siempre hacer notar que la ONU en el 2015 desarrolló una agenda, ¿verdad?, que contenía, o que contiene más bien, 17 objetivos de desarrollo sostenible, orientados, ¿verdad?, o en pro de la gente, el planeta, ¿verdad?, y el bienestar en general. Todos los productos de Plasmainova están adheridos al menos a 7 de esos objetivos de desarrollo sostenible, porque definitivamente queremos causar un impacto y queremos, en esta aventura, ¿verdad?, cuando causamos ese impacto, queremos dejar el mundo un poco mejor de como lo hemos recibido. Con esto ya, yo creo que ya voy terminando y ya les voy a dar espacio a la presentación interesante de la noche, ¿verdad?, de mis compañeros, no sin antes invitarlos a causar un impacto en la naturaleza y a ayudarnos a rescatar este mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. A José y a mí nos dejaron la tarea complicada, que era tratar de explicarles qué es plasma. Y es una pregunta bastante complicada, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo hago para explicar algo que podría ser complejo o que podría parecer muy complejo de una manera sencilla? ¿Cómo hacemos para hacerlo tangible algo que tal vez no lo es? Quiero que observen esta imagen. Esta imagen me gusta mucho por una sencilla razón. Es de las pocas veces que nosotros como humanos podemos ver en el planeta Tierra los 4 estados de la materia a la vez. Lo que están observando ahí es una foto desde el espacio de una aurora boreal. La aurora boreal es una descarga de plasma, pero también podemos observar el hielo, que está en estado sólido, podemos observar el agua, que está en líquido, y sabemos que alrededor del planeta Tierra hay una gran capa de gas que llamamos atmósfera. Entonces, viendo esto, la pregunta surge, ¿qué es plasma? Cuando la pregunta surge, ¿en qué es plasma?, tenemos que volvernos a la escuela. Entonces aquí ya empezamos con algo sencillo. Cuando estábamos en la escuela nos decían que el estado sólido tenía
sus moléculas muy juntas y apenas vibraban. Y a mí me gusta hacer la analogía de que se imaginen un bus lleno, ahora pico, donde cada uno de ustedes apenas tiene el espacio para moverse y medio sostenerse cuando el chofer va manejando. Así se comportan las moléculas dentro del estado sólido. Luego tenemos el estado líquido, que nos decían que ahora las moléculas ya estaban más separadas, tenían libertad de movimiento. Eso es como cuando vamos a la avenida central en hora pico y todos podemos caminar, podemos movernos, pero aún así podemos incluso chocar con alguna gente. Luego sigue el estado gaseoso, que nos decían, no, ya ahora las moléculas se separan una de otra cuando estamos en eso y es muy difícil que choquen. Bueno, eso es como cuando uno va a un mall a las 10 de la mañana recién abierto que no se topa a nadie. Es exactamente la misma analogía. Y entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y el plasma entonces cómo es? Bueno, el plasma va a tener ciertos comportamientos como el gas, se va a comportar como un fluido, pero tiene algunos pormenores. Y con eso entonces podemos tener la primera descripción del plasma. Es un estado de la materia. Por lo tanto, puedo obtenerla de cualquier gas y de cualquier material que yo tenga. Pero ¿cómo lo obtengo? Sería la siguiente pregunta. Entonces, aquí les pido que se imaginen este cubo de hielo. ¿Qué pasa si yo le aplico calor? Es decir, le doy energía. Lo que va a suceder es que se me convierte en líquido. ¿Qué pasa si yo caliento el líquido? Es decir, le doy energía, se convierte en gas. Y entonces ahí es donde viene la pregunta que ustedes deberían de hacerse. ¿Qué pasa si a ese gas yo lo sigo calentando? Yo le sigo dando energía. Bueno, si yo lo confino, le doy energía como una fuente, lo que voy a obtener es plasma. Y aquí entonces es donde tenemos que recordar algún otro concepto que ya se veía en el colegio, y es cómo está compuesto el átomo. Recordemos que hay tres partículas subatómicas: los protones, los neutrones y los electrones, y están acomodados donde el núcleo tiene los protones y los neutrones, y los electrones están alrededor de ese núcleo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí vienen los temidos electrones de valencia, aquellos que venían en la tabla periódica y nos hacían aprendernos y repetirlos una y otra vez, y que tanto nos sacaron las canas. Bueno, cuando estábamos con esos electrones de valencia, aquí cobran una vital importancia, porque cuando yo estoy calentando el gas, lo que empiezo a hacer ya no es a separar las moléculas. Lo que empiezo a hacer es que esos electrones empiecen a absorber esa energía, y cuando llegan a ese nivel de energía que nos decían los electrones de valencia que tenían, lo que hacen es que se salen del átomo, y entonces me dejan electrones libres flotando por ahí, y el átomo como tal se convierte en un ion cargado positivamente. Y cuando yo tengo una combinación de electrones e iones, como en una sopa, es que puedo decir que tengo el plasma. Y esto es muy importante para lo que nosotros hacemos en el día a día, porque eso nos permite diferenciar los tipos de plasma y saber para qué los vamos a usar y cómo los vamos a aplicar. A nosotros nos gusta usar la clasificación de plasmas térmicos y no térmicos, como lo mencionaba don Eric. Lo que sucede acá es que cuando yo tengo los plasmas no térmicos, se dan cuando los electrones son los que han absorbido toda la energía, pero los iones, que son los más grandotes, los que tienen más masa comparado a los electrones, para que ustedes se hagan una idea, podríamos pensar que una bicicleta es el electrón y un camión, un furgón, tiene el tamaño del núcleo. Como lo son las bicicletas, los electrones, los que tienen toda la energía, es muy difícil que la puedan transferir al resto de materiales. Entonces, pese a que hay mucha energía acumulada en ese fluido, realmente los que tienen la masa, los que podrían transferir la energía, están a temperatura ambiente, lo cual nos lleva a que son plasmas que nosotros podemos tocar, que podemos utilizarlos con diferentes materiales, modificarlos, pero sin llegar a destruirlos. Todo lo contrario pasa con los plasmas térmicos, como el que se usa en la gasificación. En este caso, cuando ya los electrones alcanzaron su máxima capacidad de absorber energía, los iones, los que tienen más masa, ahora son los que empiezan a absorber esa energía. Es como que si yo agarrara ese camión, ese furgón, y lo pusiera a andar a 300 kilómetros por hora. Si choca el camión, no queda el cuento, ¿verdad? Lo mismo sucede a nivel atómico. Si ese plasma yo lo pongo en contacto con materiales, ya va a empezar a modificarlo a nivel estructural.
Por lo tanto, nos abre un abanico de aplicaciones donde nosotros los podemos ubicar en lo que necesitemos, si necesitamos una transformación de la materia o por el contrario solo queremos hacer una modificación o aprovechar una de sus capacidades. El plasma no es algo ajeno a nosotros, el plasma está en la naturaleza. Nosotros podemos hablar de que el 99% del universo visible es plasma. Eso quiere decir que nosotros acá en la Tierra tenemos el menor de los estados de la materia. Por decirlo así, podemos decir que vivimos en el paraíso de los estados de la materia, porque aquí abunda el sólido, el líquido y el gas. Y esto nos lleva a la última cosa: ¿cómo identifico yo un plasma? ¿Cómo puedo saber que yo tengo un plasma? Bueno, los plasmas tienen una característica muy bonita, y es que todos emiten luz, mas no así todo lo que emite luz es plasma. Por lo tanto, estas imágenes que ustedes ven, que se ven tan bonitas, todas comparten que son plasma. Diferentes tipos de plasma que están muy cerca a lo que nosotros hacemos a diario y que no nos damos cuenta. Nosotros en Plasma Innova, así como otros científicos alrededor del mundo, nos hemos dedicado a realizar descargas de plasma controladas para darles diferentes aplicaciones. Esas aplicaciones, quiero invitar a mi compañero José Senjo, que les va a extender más sobre este tema y les puede comentar y dar mejores referencias. Gracias, Jaime. Yo voy a dar la charla un poco menos técnica. Para nosotros, bueno, siempre decimos que cuando trabajamos con plasma es como cocinar. Dependiendo de los ingredientes que nosotros agreguemos, vamos a tener algún u otro resultado. Y eso es lo que nos permite aplicarlo en muchísimas aplicaciones, desde cohetes espaciales, como lo está haciendo Don Franklin Canaria en Liberia, en Houston, hasta lo que es purificación de aire, purificación de agua, tratamiento de superficies, como lo hacemos nosotros acá en Plasma Innova. Este es solo un ejemplo de múltiples aplicaciones que podemos encontrar con plasma. Día a día nos encontramos nuevas aplicaciones. Es una tecnología emergente que está en desarrollo y que acá en Costa Rica estamos impulsando también para llevarla no solo a los hogares costarricenses, sino también a los del mundo. Particularmente les quiero hablar de esta aplicación: desinfección, purificación o esterilización. Hay diferencias conceptuales entre cada uno de esos términos, pero básicamente lo que buscamos siempre es matar bacterias. ¿Qué es lo que tiene el plasma que hace que yo pueda matar bacterias? A través de una descarga, a través de solamente aire y electricidad, que es lo que utilizan nuestros equipos. Ya lo vamos a ver. Cuando yo genero una descarga de plasma, cuando yo agarro aire y lo caliento y convierto el aire en plasma, yo genero una serie de mecanismos de acción alrededor de esa descarga. Nosotros hacemos pasar el aire, pasar el agua a través de ese estado de la materia. Tenemos radiación ultravioleta, tenemos luz visible, que es lo que nos permite verlo incandescente. Tenemos especies excitadas, radicales, etc. Y todo eso nos ayuda de cierta forma a poder hacer este proceso. Ya vamos a ver. Hay que tener muy claro que plasma es diferente de los humidificadores, de radiación ultravioleta, de electrodisposición, de químicos, porque plasma comúnmente engloba a todos. ¿De qué forma? Por ejemplo, cuando nosotros limpiamos la casa, comúnmente, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos evitar los malos olores, queremos evitar las enfermedades, queremos evitar alergias, etc. Los olores, por ejemplo, pueden ser causados por dos cosas: olores debido a un componente químico, como es el olor de la gasolina, que es muy característico, o también por comida en putrefacción o hongos, que son los olores que son generados por bacterias. Esos son componentes que se liberan al aire y que hacen que nosotros los podamos percibir como olor, como tal. Cuando aplicamos algún tipo de perfume o algo, lo que hacemos es maquillar esos componentes que están en el aire para que sea el olor que nosotros estamos percibiendo, más no así lo estamos eliminando. En el caso del agua, buscamos purificarla, buscamos no tomar agua de cualquier lugar para evitarnos una diarrea, evitarnos un dolor de estómago, etc. ¿Cómo es que hacemos actualmente el proceso de desinfección o de limpieza? Lo hacemos a través de químicos. Utilizamos cloro, utilizamos un desinfectante, etc. Hay diferentes métodos para hacerlo. Nosotros en la casa simplemente lo ponemos en un pañito y lo pasamos. En los hospitales, por ejemplo, a veces pasan detergente, pasan un desinfectante, lo dejan aplicar o lo dejan estar ahí por algún tiempo, 15 minutos,
ya luego lo vuelven a limpiar, etc. Dependiendo de cuál sea el nivel de limpieza que requiramos. También lo hacemos a través de calor, por ejemplo el agua la podemos servir para después tomarla si no estamos muy seguros de qué tan pura es. También lo podemos hacer a través de radiación ultravioleta, que son algunos equipos que se han puesto también de moda. Hay algunas lámparas o plafones, no sé, tal vez los han visto, que tienen como una luz moradita, eso es radiación ultravioleta. O a través de campos eléctricos o magnéticos. Hay gente que mete la esponja con la que lava los platos, por ejemplo, al microondas para favorecer la limpieza y desinfectar. También tenemos los filtros, que en realidad los filtros no hacen ningún proceso de desinfección, sino que simplemente atrapa partículas o contaminantes en un grado que depende de qué tan fino sea el filtro. ¿Cuál es la desventaja de los filtros? ¿Qué es lo que más encontramos en el mercado? Que tienen fecha de vencimiento. Y si yo no los cambio, en lugar de ser un beneficio, se van a convertir en algo perjudicial. Porque van a empezar a cargarse de muchas bacterias, van a empezar a cargarse de polvo, y eventualmente lo que van a hacer es más bien enfermar, o enfermar el ambiente que está trabajando. Obviamente depende de la calidad del filtro, así podrían pasar o no algunas bacterias, etc. Eso es algo importante que rescatamos en nuestros productos, y es que ninguno utiliza filtro, no hay ningún tipo de consumible en el SIGUA, en el IGUA o en el equipo de esterilización de superficies. ¿Cómo lo vamos a hacer en el futuro? A través de plasma. ¿Y por qué a través de plasma? Porque con el plasma tenemos todos esos componentes en uno solo. Tenemos los químicos, tenemos la radiación ultravioleta, tenemos el calor, tenemos los campos eléctricos, las especies reactivas, etc. Y todo eso en conjunto actúa para que yo pueda matar bacterias. Y todavía hay investigaciones que se están llevando a cabo para ver de qué forma se integran todos esos componentes para hacerlo. Algunos estudios dicen, por ejemplo, que los campos electromagnéticos hacen más permeables las paredes de las bacterias, que es lo que hace que puedan ingresar las especies químicas reactivas y que puedan degradar la bacteria desde su interior. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo mencionó don Eric o Jaime, nosotros hacemos pasar agua y aire a través del plasma que generamos por medio de electricidad utilizando el mismo aire. No crean que utilizamos muchísima energía para operar cada uno de esos productos. Por ejemplo, el SIGUA pequeño consume en ese caso 10 watts, es un menos de lo que usamos nosotros cuando cargamos el celular. Ahí se ve la descarga, eso es cómo se ve la descarga dentro del SIGUA, a través de ese halo de plasma es por donde hacemos pasar el aire. Adelante. Y estas son algunas pruebas. Tal vez quiero mostrarles hoy las más cualitativas, las que yo puedo ver más en imagen en vez de ver una gráfica, tal vez con muchos números que sean un poquillo difícil de entender. La anterior, la de tomate, esa. Nosotros tomamos un tomate, lo partimos a la mitad y lo pusimos en un ambiente relativamente controlado, o sea, lo pusimos en una cajita plástica durante una semana. Una de las cajitas tenía un SIGUA, un purificador de aire, y lo tenía operando una vez al día por un tiempo, un lapso de 20 minutos solamente. Al lapso de 7 días, así estaban los tomates. El que tenía el SIGUA no tenía ningún tipo de hongo desarrollado, todavía conservaba un aspecto agradable a la vista, mientras el otro que estaba en la cámara de control ya estaba completamente cubierto. En la siguiente vemos el ejemplo de lo que sucede con humo de cigarro, que es un problema común de los dispositivos o equipos de aire que utilizan filtro, porque el olor a cigarro, el olor a humo se queda atrapado en el filtro, y cada vez que yo encienda el equipo, aunque no haya nadie fumando, el olor se empieza a esparcir. Vean ahí cómo desde que se encendió el equipo, desde que encendí la lucecita, se va aclarando el ambiente que tengo en esta otra camarita. Eso pasa en lapso de 30 segundos, y lo más interesante de todo esto es que cuando yo abro la caja para ver cómo está el equipo, no hay absolutamente nada de olor a cigarro dentro de la caja. Y por ahí tenemos una serie de experiencias también con lo que es control de olores en habitaciones, por ejemplo, si el olor se impregna. Y más recientemente hemos hecho pruebas en algunos quirófanos en donde dejamos un equipo de estos operando y hacemos conteos de cuántas bacterias hay en la superficie de las paredes por medio de un equipo que se conoce como hormigonómetro, y nos indica que hay un descenso en la cantidad de bacterias aún en las superficies cuando nosotros utilizamos un equipo de purificación de aire. Con agua, por ejemplo, un efecto que hemos logrado medir en plantas, específicamente en café, tratando el roya, en donde al aplicarle o regar la planta con el agua purificada con plasma, no favorecemos que haya un crecimiento del hongo en el ambiente.
y eso hace, bueno, la roya particularmente nunca se va de la planta, siempre está ahí, pero esos puntitos amarillos empiezan a extender, cubren toda la hoja y hacen que eventualmente la planta bote la hoja. Y cuando bota la hoja, entonces la cosecha del mes siguiente ya no va a ser tan fuerte. Por eso es que es un problema para los cafetaleros. Particularmente con plasma estamos logrando controlarla utilizando solamente agua, sin necesidad de utilizar ningún químico. Hemos realizado algunas pruebas tomando agua de tanques sépticos, por ejemplo, pasándolos a través de la descarga de plasma, a través del reactor, del purificador de agua, y al menos en el aspecto biológico hemos logrado reducir completamente a cero la carga bacteriana de esa agua, que para efectos de consumo, solamente en ese aspecto, ¿verdad? El biológico es apto para consumo humano. Entonces, eso es DIGUA, son tecnologías desarrolladas acá en Costa Rica para que yo pueda purificar el aire y pueda purificar el agua de una forma eficiente a través del cuarto estado de la materia, a través del plasma. Estas imágenes que ven acá son del gasificador en operación. Ya esto se los comentó más en detalle don Eric y Jaime también. Estos son plasmas térmicos, ya estamos hablando de plasmas calientes. El video de la derecha es el video de una antorcha de plasma en operación. La descarga de plasma en esa antorcha puede andar por los 3000, 5000 grados Celsius. Eso es lo que hace que cualquier material que yo ponga enfrente de eso se descomponga en los componentes más básicos. Uno de esos gas. Y como la materia tiene mucho hidrógeno, que es un gas combustible, reacciona para generar ese syngas, es el gas que se enciende a la salida del reactor. Es el gas que yo puedo aprovechar para generar energía eléctrica, para calentar agua. Si quiero separar el hidrógeno y utilizarlo como una pila de combustible más adelante, lo puedo hacer. En Plasma también, a lo largo de estos 3 años de existir, nos hemos dedicado a hacer desarrollo de algunas soluciones a la medida para algunas empresas. Particularmente hemos ayudado a muchas empresas médicas con problemas de adherencias, problemas de máquinas que trabajan con plasma, aunque no es un concepto muy nuevo. Aquí en Costa Rica hay muchas empresas médicas que utilizan equipos con plasma para hacer tratamiento superficial y tienen una opción ya aquí en Costa Rica en donde pueden adquirir equipo, ver soporte, hacer mejoras, etc. Hay algunos desarrollos también particulares que van a poder conocer ahora, inclusive van a poder verlos, tocar plasma, para que vean lo que se siente tocar una descarga. Las soluciones ya van a tener el espacio para conocerlas más en detalle, particularmente de SIGUA. Los invitamos a que lo vayan operando, a que puedan ver la descarga dentro del reactor, a que perciban ese cambio en el flujo de aire que está saliendo a través del reactor, que es uno de los efectos más inmediatos. En el caso de DIGUA pueden tomar agua también del equipo. Gasificación, por obvias razones no puedo mostrarlo por acá, pero ahí vieron los videos para que vean que sí. De verdad, muchas gracias por su tiempo hoy y espero que disfruten la actividad. Definitivamente, en 46 años, nuestra empresa